You can start learning Spanish in a fun way with this easy Spanish lesson. This is your first activity with me. Hola, me llamo Nicole, and I have fun activities to help you speak Spanish. Ready to draw? Hit that thumbs up button. Voy a hacer dos animales del bosque, un oso y un venado. Tengo un lápiz, una hoja de papel, un borrador y un lápiz de color café y otro lápiz de color café y un lápiz de color negro y un lápiz de color rosado. Me gustan los lápices de color, pero puedes usar los marcadores o las crayolas. ¿Tienes las cosas para hacer los animales del bosque? Voy a hacer el oso. Hago dos arcos para hacer el cuerpo. Hago un óvalo para hacer el estómago. Hago dos círculos pequeños para hacer una oreja. Hago dos círculos más para hacer la otra oreja. Hago un círculo en la mitad del cuerpo. Hago un óvalo pequeño para hacer la nariz y dos arcos para hacer la boca. Hago dos círculos pequeños para hacer los ojos y hago dos óvalos pequeños para hacer las mejillas. Es un oso. Voy a hacer el venado. Hago dos arcos para hacer el cuerpo. Hago un óvalo grande dentro del cuerpo y hago dos óvalos más dentro del cuerpo. Borro partes del bordo de cada óvalo. Hago dos círculos para hacer los ojos. Hago un óvalo pequeño para hacer la nariz y hago dos arcos para hacer la boca. Hago dos arcos para hacer una oreja. Hago dos arcos más para hacer la otra oreja. Hago una línea corta y dos arcos pequeños y otra línea muy corta para hacer un cuerno. Y hago otra línea corta y hago dos más arcos pequeños y hago una línea muy corta para hacer el otro cuerno. Y hago 5 óvalos en la cabeza. Es un venado. Voy a colorear el oso y el venado con los lápices de color. Y uso el café primero para colorear el estómago del oso y las partes de los ojos. Ahora uso el otro café para hacer el cuerpo, para colorear el cuerpo y las orejas. Uso el primer café para colorear este círculo. Y uso el lápiz de color negro para colorear los ojos. Y uso el lápiz de color negro para colorear la nariz y la boca. Uso el lápiz de color rosado para colorear las mejillas. Uso el lápiz de color café para colorear el cuerpo y las orejas del venado.
Borro las líneas que no necesito. Uso este lápiz de color café para colorear las orejas, las otras partes de las orejas. Y uso el lápiz de color negro para colorear la nariz, la boca y los ojos. Es un venado. Do you want to keep drawing and learn more Spanish? Click the link in the description box and draw this ice cream cone with me. And don't forget to hit the subscribe button so you don't miss any fun Spanish activities. Parents, if you post a picture of your kids' drawings on Instagram, tag me at Spanish School for Kids. I'd love to see them. Hasta luego!